Muy buenas tardes, estimados aprendices. Espero que se encuentren bien. Pues bien, siendo las 6 de la tarde, vamos a dar una esperita de 3 minuticos más para que los demás compañeros se puedan conectar. Y a las 6:03 empezamos. Bueno, muy buenas tardes para todos, muchachos. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo me les ha ido? Buenas tardes, instructor. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Bueno, eso es instructor. Muy bien, ¿y usted? excelente, gracias a Dios. Y me alegra pues que ustedes estén bien también. ¿Cómo vas a secciones sincrónicas? ¿Todo bien? Sí, señor. Bueno. ¿Cómo van con el área de inglés? Ahí vamos aprendiendo. Bueno, eso es lo importante, gracias a Dios. Sí, señor. Bueno, chicos. Instructor. Señor Manuel. Sí, buenas, qué pena, lo voy a molestar con algo. Sí, señor. No sé si esté dentro de sus posibilidades, pues no sé los demás casos. Yo entré a la sesión de inglés de ayer, pero por problemas de conexión a internet, pues quedó interrumpida. La dejé a la mitad, se me desconectó la sesión y no pude volver a entrar. Y la instructora compartió en el grupo, ¿verdad? La sesión, pero ella lo comparte como un vínculo a OneDrive y eso no deja entrar, eso pues siempre pide como que un permiso. Entonces yo le escribí a ella preguntando y ella dice que da igual, de todas maneras no deja entrar. Entonces yo no sé si está dentro de sus posibilidades y pues abusando de su confianza, a ver si usted nos podría hacer ese favor de pronto de descargar
esa sesión y poderla compartir. No sé si solo me pasa a mí, pero a mí no me deja entrar. Compañero, qué pena, le interrumpo. Yo estoy hablando con la instructora y me dijo que subiera las evidencias a la Sajuna, que no las subiera allí al Drive. No. Buenas tardes. Y nos pasa igual, es que la Instru compartió el link y es como para ver la clase podemos de ver la ayer. clase. Eso, o sea, no es para subir la evidencia, está claro que es en Sajuna. Yo lo que quiero es ver la clase de ayer, que en mi caso personal no la terminé porque por problemas de internet no la pude terminar. Entonces no tengo claridad de la clase de ayer, solo es eso. Ok. Manuel, es que ella nos envió un link porque es que ella no está habilitada en Sajuna y el link que nos envió fue un link para subir las evidencias. Ella nos envió un link para subir son las evidencias y ella nos tiene que, o sea, nos tiene que autorizar el ingreso para poder abrir una carpeta y subir las evidencias porque ella no está habilitada todavía en la plataforma. Yo no sé si de pronto sea eso. No, qué pena, yo también me meto. Es que la profesora nos envió la sesión, la grabación de la clase. Y a mí me pasa lo mismo que mi compañero Manuel, pero la mía fue la primera sesión que no pude estar por el internet, estaba malo. Y entonces voy a ingresar a ver la sesión, la grabación, y no me permite, me pide un acceso de la instructora. No es para las evidencias, es para ver la clase. Entendido. Entendido, muchachos. Claro, no hay ningún problema en descargárselas y adjuntárselas a ustedes para que la puedan visualizar en cualquier momento. Sí, no hay problema, Manuel. La sección del día de ayer, ¿cierto? Sí, instructor, le agradecería mucho, muy amable. Listo, no hay problema. Claro que sí. Solo importante, pues, que si tienen alguna dificultad, me la hagan o me la comuniquen para mirar cómo le damos solución a esa temática. ¿Listo? Bueno, muchachos. ¿Alguna otra cosita o ya eso es la inquietud que tenían? Instructor, yo tengo algo para decirle, pero podría escribírselo por mensaje interno en WhatsApp. Sí, claro, no hay problema. Sí, señora. Bueno, entonces, muchachos. Hola, profe, no lo escuché. Sí, señora, no hay problema, Casey. Listo, instructor, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, vamos a dar inicio a un tema que lo habíamos dejado la semana pasada en una parte, ¿cierto? Está dividido en unas partecitas, que era ese proceso de diseñar la organización para el cliente. Y que tocábamos, digamos que todos los aspectos de cómo era el proceso de diseñar la atención con respecto a algunas condiciones y contenidos que se deberían establecer en el proceso del servicio al cliente. También mencionábamos que esa parte del servicio al cliente es el mejor vehículo para traspasar el umbral de la calidad deseada y que llegar a la calidad inesperada. Todo eso lo tocábamos en esos aspectos de diseñar la organización para el cliente, dentro de las estructuras organizacionales, dentro de los modelos clásicos, dentro de esos modelos clásicos que estaban determinados a través de una función, que estaban clasificados por productos o por mercado, que la organización matricial, cómo se determinaba también la parte de la pirámide invertida
que dentro de esa pirámide invertida teníamos dos modelos, un modelo tradicional y un modelo moderno. También identificábamos esos típicos problemas gerenciales mediante unos casos de estudio y analizábamos cuál era el diseño de las estrategias del servicio y denominábamos también dentro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva en el cuadrante en que se ubicaría la empresa con el desarrollo de digamos que de esta temática. También mencionamos que en el segundo cuadrante la planeación es donde se desarrolla la planeación estratégica, donde se hace pues el reconocimiento de las nuevas oportunidades, de la prevención, y es allí donde, digamos que donde se ubican los directivos más eficientes que determinábamos en esa parte de esa sección. También determinábamos la parte de los clientes internos y externos y cuál era la parte de la ganancia y cómo es la necesidad de la transformación en cuanto a la satisfacción del cliente. Entonces, aquí habíamos quedado con respecto a la temática que se denominaba esa parte de diseñar, primera parte de diseñar. Dentro de todo lo que mencionábamos, que era aceptar la existencia de ese cliente interno que permite comprender el verdadero lugar en el que ocupan los colaboradores, yo les decía que había unos elementos del programa. Esos elementos del programa estaban determinados a través de una serie de condiciones que se desarrollan en el área o en el programa de servicio al cliente y que algunos de ellos se determinaban a través de un comportamiento basado en las condiciones administrativas y cómo está la relación con los clientes, tanto interno como externo. Dentro de esos elementos podemos identificar 10 elementos que son importantes dentro de todo lo que tiene que ver esta parte de diseñar estos programas, de diseñar cada una de las condiciones que busca la organización para el cliente. Dentro del primer elemento, el primer elemento, que es la planeación estratégica, se identifica los modelos de la planeación estratégica, cómo nacieron con la llamada de la gestión por objetivos y cómo las herramientas y cómo son herramientas para aumentar las posibilidades de éxito en las empresas, en los programas y en los proyectos. Entonces, dentro de este elemento incluimos la matriz DOFA, los valores corporativos, los objetivos y los presupuestos. Y que lo ideal es que todos ellos sean realizados bajo la lupa del servicio al cliente. Lo que quiere decir es que a la hora de elaborar ese análisis de las debilidades empresariales, lo ideal siempre es preguntarse cuáles son los factores que no le permiten a la organización, digamos que prestar un servicio de calidad. Entonces, para eso determinan que esos modelos de planeación estratégica nacieron y se implementaron como esa llamada gestión por objetivos, como esa herramienta para aumentar las posibilidades de éxito. Entonces, esto se basa en la formulación de, digamos que de un plan de desarrollo, ya sea mediano, corto o largo plazo, y que se va estructurando en torno a cuáles son los conceptos fundamentales, digamos que de ese pensamiento estratégico. Mencionaremos a continuación, dentro de todo lo que tiene que ver esa planeación estratégica, digamos que elementos fundamentales y conceptos de lo que tiene que ver esa planeación estratégica. Y
dentro de esa planeación estratégica es definir que antes de hacer debemos de tener claro qué debemos ser o qué se debe ser. Cada una de las definiciones a las cuales le damos razón de ser dentro de la organización, el por qué la razón de la empresa desarrolla sus actividades comerciales, financieras, mercantiles, de marketing, de proyección, de objetivos, etcétera, etcétera, y cómo se espera conseguir los resultados adecuados con la satisfacción del cliente. Es decir, cómo vamos a establecer la visión empresarial. A través de esa planeación estratégica podemos definir un segundo punto, cómo vamos a definir esa misión, cómo vamos a darle prioridad a cada una de las condiciones de el quehacer antes de establecer cómo hacerlo. Lo que quiere decir es que debemos de determinar las acciones que permiten alcanzar ese objetivo. También dentro de esa planeación estratégica debemos definir cuáles son los factores que determinan la operación de la empresa al interior y al exterior dentro de esa organización. Y aquí es donde surgen dos preguntas. ¿De qué depende su funcionamiento dentro de una organización? Y la segunda es ¿qué se requiere a diario para ese funcionamiento? Entonces, definir esos factores debemos de implementarlos para entender cuál es la dinámica de ese funcionamiento de la empresa, cuáles son los procesos, cómo interactúan, digamos que cómo interactúan entre ellos y cuánto tiempo tarda en ese proceso de ejecución y quiénes son los responsables de su desarrollo. Por eso es importante resaltar cuáles son los proyectos clave y cuáles son los de soporte dentro de todo lo que tiene que ver ese estándar de ese dinámico de funcionamiento. También como parte de ese funcionamiento, la parte fundamental es evaluar periódicamente una situación o las situaciones que se puedan presentar y que signifiquen una oportunidad o digamos que un inconveniente al nivel organizacional o empresarial con el cliente. Entonces, aquí es donde debemos de imaginarnos qué medidas podemos tomar tanto en el presente para aprovechar dichas coyunturas. Cómo comprometernos con el avance de los resultados y cómo comprender qué es más importante que hacer por hacer. Lo fundamental antes de hacer por hacer es alcanzar unos objetivos. Dentro de todo lo que tiene que ver esa planeación estratégica, esa parte de ese comprometerse con esos resultados determina el uso de la estrategia como un marco de referencia y no como una camisa de fuerza. Dentro de todo lo que tiene que ver con el aspecto al cliente, determinar la flexibilidad, determinar la creatividad, que son vitales para aprovechar cada una de las oportunidades que son inesperadas y digamos que sin perder el rumbo de lo trazado, de lo planificado y ya de lo visualizado. Entonces aquí es donde debemos de minimizar los factores de riesgo mediante una búsqueda de crecimiento y que esa búsqueda de crecimiento debe de ser de aspecto pausado, de aspecto equilibrado y que tenga objetivos claros dentro de todo lo que tiene que ver digamos que esa minimización de esos riesgos. Entonces aquí las empresas tienen el poder de determinar el destino y ejercer el control de su entorno.
Por ello, dentro de esa planeación estratégica, lo que determina es que eso es un instrumento sistemático para la toma de decisiones. En esa planeación estratégica lo que se permite es la proactividad. Y dentro de esa definición de las metas, de un presupuesto para que cumpla con la rentabilidad esperada, para que el establecimiento de una hoja de ruta en cuanto a lo que se va a evaluar frecuentemente en el avance del rumbo de mi proyecto, del rumbo de mi idea de negocio, del rumbo de la atención a los clientes. Y cómo está previsto en cada una de las organizaciones la parte de la determinación de cuáles son esas acciones que deben de adelantarse ante las diferentes, digamos que ante los diferentes escenarios de esa planeación estratégica. Entonces, este enfoque tiene un principio que es la parte, digamos que un principio rector, en donde las empresas tienen el poder de determinar cuál es su destino y cómo vas a ejercer ese control sobre ese entorno. Y aunque esa palabra de planificación estratégica o de planeación se puede entender como ese análisis, lo que se realiza antes de emprender una acción es determinar cuál es el enfoque administrativo y cómo se entiende más que un proceso, digamos que es permanente, que debe de estar presente en el día a día para el desarrollo de las organizaciones. Y esto a fin de que puedan adelantarse algunas circunstancias y aprovechar las oportunidades que se presenten dentro de cada una de las acciones que se van a determinar con la, digamos que con la actuación de los clientes, tanto internos como externos. Entonces, dentro de esas estrategias se dan dos tipos de planeación. Está la planeación táctica y la planeación operativa. Entonces, esa planeación táctica es, digamos que, como su nombre lo indica, es de forma pausada y orientada a garantizar unas orientaciones. Entonces, esa planeación táctica tiene un tiempo de ejecución a corto y mediano plazo. Y debe de responder cuáles son las orientaciones definidas en el plan, digamos que general, dentro de todo lo que tiene que ver la planeación. Este objetivo dentro de esa planeación táctica es de coordinar toda la parte de la consecución de los recursos y lo que se realiza de modo separado en todas las áreas de la empresa. Como su nombre lo indica, de forma táctica. Y tenemos la planeación operativa, que esta planeación operativa tiene que ver con todo lo relacionado en el quehacer operativo de la empresa. ¿Cuál es la parte de la producción? Entonces, esta está destinada a definir cuáles son las tareas específicas que se deben de realizar o que debe de realizar cada uno de los empleados dentro de cada una de las unidades, dentro del área de trabajo, y que deben de cubrir tiempos limitados que los da la planeación estratégica o la planeación táctica. Entonces aquí es donde se coordina, o dentro de la planeación táctica se coordina la planeación operativa. Entonces, esta planeación operativa es coordinada por los jefes de cada dependencia. Y como es operativa, se encarga de ese proceso brusco, de ese proceso, digamos que fuerte, que tiene que ver con el desarrollo de mi producto o mi servicio dentro de toda la parte de la organización. Cada uno de estos, digamos que de esas estrategias, son unos elementos muy operativos dentro de la planeación estratégica, porque son los programas como esquemas que estructuran una secuencia de actividades que se van a desarrollar en todas las áreas de la compañía,
con tiempos de ejecución definidos y con procesos de acciones que deben darse para llevarse a cabo cada una de las actividades y de las funciones que se van a determinar. Entonces, para la elaboración de un programa, se debe, en primer lugar, definir cuáles son las actividades. En segundo lugar, cómo ordenarlas de manera cronológica y cómo relacionarlas entre sí. Y así definir cuáles son indispensables para que las otras puedan darse. Entonces, eso es como un trabajo mancomunado en donde hay un engranaje, el cual automáticamente se pone en funcionamiento, me va a poner en marcha el otro engranaje. Entonces, determinar que dentro de todo lo que tiene que ver esa planeación estratégica, a través de las condiciones de la elaboración, de definir las actividades y de ordenarlas de manera cronológica, me va a asignar unos tiempos de ejecución. Y que esos tiempos de ejecución, para que ese programa funcione, es muy importante que esas actividades sean consecuentes entre sí. Entonces, aquí es donde entra como en proceso de visualización cuáles son las ventajas de organizar cada una de esas actividades por programa. No es organizarlo porque sí, dentro de una estructura organizacional. Voy a organizar una estructura organizacional de esta manera porque debe de ser de esta manera. No. Entonces, debo de organizarla en generar ventajas de organizar actividades que podamos encontrar de forma fácil y que supone que para los trabajadores se va a entender cuáles son sus tareas específicas dentro de todo lo que tiene que ver la relación con la organización. Asimismo, determinar la seguridad de asignar a 1, 2, 3, 4 personas en una misma actividad y que dentro de esa posibilidad de mantener un control sobre ese avance en la ejecución de cada una de las labores. Entonces, para eso, muchachos, es que se necesita dentro de la planeación estratégica para definir cuál es la planeación táctica y cuál es la planeación operativa. Pero, como lo definíamos en el comienzo dentro de esa planeación, decíamos que dentro de esos elementos del programa incluíamos la DOFA, ¿cierto? Pero como ustedes ya tienen relación con esa DOFA, ¿qué es una matriz DOFA, muchachos? ¿Qué es una matriz DOFA? Instrumentos donde se determina pues las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que se tienen. Ok. Entonces ya tienen la relación de todo lo que tiene que ver ese contexto de esa matriz DOFA. Creo que ustedes hicieron una matriz DOFA personal, ¿cierto? Dentro de la empresa. En las clases en las sesiones de emprendimiento. En las sesiones Una. de emprendimiento. Hicieron una con respecto a eso. Perfecto. Entonces mira que dentro de esa matriz DOFA, perdón chicos, hace parte de esa planeación estratégica. Eso es como lo determina allí. La matriz DOFA es el diagnóstico de la empresa. ¿Por qué? Porque aquí es donde la planeación estratégica empieza con la realización de un diagnóstico llamado DOFA y que facilita la comprensión de la interacción entre las características de la empresa y al contexto en el cual se encuentra la organización. Lo que podemos afirmar que dentro de este tipo de análisis tiene múltiples aplicaciones y que puede ser usado en todos los niveles de la compañía.
Así también podemos determinarlo en todas las diferentes líneas de producción y que sus resultados son la materia prima, digamos que para elaborar ese análisis de mercado, para desarrollar los planes de mejoramiento, para desarrollar los programas para la reestructuración de esos procesos internos. ¿Por qué? Porque aquí es donde debo de conocer cuáles son las debilidades de mi organización, cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades, como lo menciona la presentación y como lo decía Rafael. Entonces, en ese análisis DOFA, lo que permite describir son esos factores internos y externos dentro de todo lo que tiene que ver el proceso de intervención en el desarrollo del negocio. Dentro de esos eventos externos, ¿qué puede influir? ¿Qué se puede tener en cuenta en cuanto a los caracteres políticos? ¿Cómo está la parte de la estabilidad del país? ¿Y cómo se relaciona la empresa a nivel internacional? Determinar que dentro de ese diagnóstico hay unas tendencias en la prestación del servicio. En esas tendencias es importante analizar la legislación laboral y la legislación tributaria. Y asimismo, también incluir las características sociales y, siendo fundamental, conocer también la tasa de desempleo. Ojo, muchachos, dentro de ese diagnóstico hay unos caracteres tecnológicos que son importantes, como el nivel de acceso a Internet y cómo se influencia el comercio electrónico en cada uno de los negocios y la relación entre ellos. Entonces, esos factores internos, como la logística, como la disponibilidad de recursos financieros, como la estructura empresarial, la calidad del producto o de servicio y la percepción que, digamos, que los usuarios tienen de la compañía, van a ser elementos que sirven de evaluación con ese acrónimo DOF. Entonces, como es ese conjunto que describe esos 4 tipos de factores, las debilidades, las amenazas, las oportunidades, las fortalezas, entonces allí cada una de ellas resuelve unas preguntas en particular. ¿Cuáles son dentro de las debilidades? Entonces, dentro de esas debilidades, ¿qué factores internos se dificultan para el éxito de la organización? Entonces, esto refiere a las aptitudes, a las habilidades o a los elementos que se constituyen en verdaderas barreras para lograr esa operación eficiente de la empresa. Entonces, dentro de estos aspectos que debemos de considerar, deben de incluirse la parte de esos elementos financieros, de esos elementos organizacionales, de esos elementos de marketing, de esos elementos de prestación del servicio, entre otros. Y que una vez identificados todos ellos, determinamos el proceso de elaborar una estrategia para eliminar cada una de las condiciones de esas debilidades. Entonces, aquí es donde de esas debilidades es muy importante y resulta muy útil preguntarnos
¿qué se puede mejorar? ¿Qué se debería evitar? ¿Y qué percibe el público de esta debilidad? Entonces, mire que esas tres preguntas suelen resolver cada una de las, digamos que, de las condiciones que tienen esos procesos o esos elementos que se deben de considerar para tener una buena organización y analizar un buen diagnóstico de forma interna y externa. Vuelvo y relaciono las preguntas. Dentro de esas debilidades, debemos de preguntarnos, debemos de repreguntarnos qué se puede mejorar, qué se debería evitar y qué percibe el público de esta debilidad. Ahora, como no todos son debilidades, también hay unas oportunidades. Y dentro de esas oportunidades están determinadas cuáles van a ser las situaciones que favorecen a la empresa en cualquier determinado momento. Y para poder aprovecharse, digamos que es necesario identificar cuáles son y cómo se debe preparar la organización para explotarlas. Entonces, dentro de todo lo que tiene que ver esas oportunidades, debemos de preguntarnos cuáles son las tendencias que favorecen al segmento del mercado en que se mueve la empresa. Desde el gobierno se está impulsando iniciativas que pueden favorecerla. ¿Cuáles son los mercados que más se están activando en la compra del producto o del servicio? ¿Y cuál es la estrategia para aprovechar dichas oportunidades? Entonces, mire que aquí hay unas situaciones que deben de favorecer a la empresa en ese determinado aspecto dentro de ese diagnóstico y analizar cada una de esas preguntas al momento de brindar un segmento de mercado, realiza fácil el desarrollo de la organización en vista de incluir y de diseñar una organización para el cliente. Ahora, dentro de ese diagnóstico también están las fortalezas. ¿Cómo está el componente interno? Este componente interno va a tratar de identificar cuáles son los factores que se diferencian o que diferencian a la compañía de la competencia, de los compradores, y que aquellos aspectos, cómo se destaca diferente a la competencia. Recuerde que digamos que si uno solo de los competidores cuenta con el mismo factor de diferenciación, ya este deja de serlo, ¿cierto? Entonces, dentro de la parte de las fortalezas, debemos de diseñar fortalezas que sean distintas, que sean únicas en el mercado. Y cuando se explican por el desarrollo, digamos que científico, de análisis en particular, y que establece una cultura empresarial o de trabajo en equipo que va a ser difícilmente imitable. Entonces, para esto, muchachos, enfocar que cada una de esas condiciones de lo que tiene que ver el diagnóstico empresarial tiene que ver con esa planeación estratégica. Para terminar con la parte de las amenazas. Entonces, como esas amenazas están determinadas a través de un factor externo que está con respecto
a los obstáculos que pueden enfrentar las empresas en la búsqueda de ese cumplimiento de los objetivos, lo ideal es que se pueda verificar en corto, mediano, sí, digamos que en corto y mediano plazo. A largo plazo no, porque pues ya teníamos que tener unos objetivos claros a largo plazo. En corto y mediano plazo, ¿cuáles son aquellas, digamos que circunstancias que se pueden impedir con respecto a las actividades de la empresa? ¿Cómo está determinada cada una de las unidades y cuáles son las estrategias que busca cumplir la competencia para sostenerla? Ojo, dentro de esas fortalezas tienen que estar determinadas esa parte de actividades empresariales y estrategias que puedan complementar y garantizar el desarrollo, digamos que de la cultura empresarial de forma digamos que inimitable, que no se pueda imitar. Cada una de las organizaciones tiene su punto de vista para proponer o para poner en práctica ese sistema. ¿Cómo debemos de analizar la industria de cualquier terminología, cualquier empresa? Y lo voy a llevar a un contexto en cuanto a esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con respecto a un casito práctico. Me dice que dentro de lo que podemos analizar en una industria mediana de bebidas gaseosas que lleva cerca de 20 años en el mercado, tiene plantas de producción en 3 puntos diferentes del país y cuenta con una nómina de 800 empleados. Como la idea es cruzar la información obtenida, se dispone la información dentro de lo que se conoce como matriz DOFA. Dentro de las fortalezas tiene la tradición en el mercado, los productos posicionados, la calidad de los productos, la percepción positiva de los clientes y la presentación atractiva del producto, que hace parte dentro de todo lo que tiene que ver marca, marketing, comercialización, propaganda, publicidad, etcétera, etcétera. Las debilidades dentro de esa empresa está la inconformidad de los empleados con sus salarios. Uy, dentro de otra debilidad está la falta de innovación continua. O sea, se quedan en la parte obsoleta, se están volviendo obsoletos. Y la carencia de tecnología de punta. Dentro de las oportunidades tienen una posible negociación de un tratado comercial con Brasil y el Caribe y la posibilidad de patrocinar un campeonato deportivo importante. Y dentro de las amenazas tiene lo siguiente: ingreso de empresas multinacionales al país y la situación política compleja con el principal país de exportación. Como ustedes pueden observar, al cruzar toda la información obtenida que hay dentro de cada uno de los aspectos de esa matriz DOFA, se puede realizar una lectura clara de la situación de la empresa. Entonces aquí es donde está determinado la combinación de las oportunidades con las fortalezas que van a delimitar las principales ventajas competitivas que tiene la compañía. Ojo, eso sí se firma pues el Tratado de Libre Comercio y la calidad pues de las bebidas que vayan a desarrollar en cuanto al empaque original, en cuanto a cómo está el desempeño de ese papel fundamental en los ingresos, en los egresos y el avance en los nuevos mercados, ¿cierto?
Entonces, para esto es muy importante el análisis de todas las combinaciones que tiene que ver con esa capacidad innovadora para impactar en esos nuevos espacios de la competencia. Ahora, hablar dentro de todos los aspectos que tiene que ver el análisis de ese mercado, están los valores corporativos. Muchachos, ¿quién me puede regalar la lectura? ¿Qué dicen esos valores corporativos? Por favor. Dentro de la planeación, los valores corporativos son como los 10 mandamientos que rigen el proceder de toda la organización, misión y visión. Muchísimas gracias, María. Entonces, miren, muchachos, que dentro de esa planeación, la única diferencia es que esos valores corporativos son ajustables y se ajustan de acuerdo a las condiciones que tienen en el mercado. Esos valores corporativos están, digamos que están vinculados al alcance de unos objetivos planteados. ¿Quiénes determinan esos objetivos dentro de una organización? Ah, bueno, entonces está la misión y la visión. Dentro de la misión, como ustedes, digamos que eso nos lo enseñaron en el colegio, cuando nos decían, la misión debe de responder a unas preguntas. ¿Cuál es la razón de ser de la organización? Entonces, todo está relacionado en cómo se formula el propósito de la empresa y que eso va a servir como brújula para alcanzar la visión empresarial. Entonces, a través de la formulación de la misión, debemos de incluir digamos que 3 partes fundamentales. Dentro de esas 3 partes está la descripción de qué es lo que hace la empresa, la definición del público objetivo. ¿Cuál es ese público objetivo? Muchachos, ¿cuál es ese público objetivo? Los clientes. Efectivamente, esos son el público objetivo. Y tercero, la presentación del factor diferencial. Entonces, esto es lo que hace competitiva a la organización. Entonces, así analizamos cada una de las definiciones y poder afirmar con claridad que la misión es la razón de ser de toda compañía. ¿Y cuál es la razón de ser de la misión? Es servir. Ahora, la parte de la visión. En esa parte de la visión, por allá nos enseñaban que eso indica cuáles son las aspiraciones que tiene la organización a mediano o largo plazo. Y eso es un concepto, digamos que sirve como inspiración para toda la organización y que va a ser una guía para, digamos que para acercar a lo que se quiere lograr dentro de todo el mercado. Entonces allí es donde tenemos nuestra flecha, tenemos nuestro arco y a dónde queremos apuntarle a esa propuesta de negocio. Entonces, si bien la misión
por lo general, es un objetivo muy ambicioso. No debemos de caer en el error de formular realidades inalcanzables. Por allá nos decía un profesor con respecto a esta temática que siempre se deben de establecer objetivos que sean medibles y alcanzables, que se puedan corroborar con respecto a los frutos del esfuerzo de lo que busca una organización y cómo va a entender que es posible alcanzar dichos objetivos. Yo no puedo determinar una visión la cual no voy a alcanzar, la cual está por fuera de la realidad, ¿cierto? Entonces, dentro de cada una de esas partes, de esas condiciones de los valores corporativos, también se determinan esos valores integrales dentro de todo lo que tiene que ver el aspecto a nivel empresarial. La integridad, el respeto, la confianza, la responsabilidad, el compromiso, la lealtad, las fortalezas, qué sé yo, una cantidad de valores corporativos que tienen hoy en día las organizaciones y que son de aspecto importante para el cumplimiento de esa misión y de esa visión. Ahora, hablamos de todo lo que tiene que ver con esa planeación estratégica en la parte del DOFA y en la parte de los valores corporativos. Pero ahora hay que integrar la parte importante. ¿Cómo se van a definir los objetivos empresariales? Entonces, dentro de esos objetivos, ¿qué me dice esa presentación, muchachos? ¿Quién me puede regalar la lectura? Objetivos. Como resultado de la identificación de las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, unido al delineamiento de una misión y una visión, la dirección tiene la capacidad de identificar cuáles son las diferencias que alejan a la empresa de sus objetivos. Muchísimas gracias, Rafael. Entonces, cada una de ellas va a marcar la existencia de un propósito, ¿cierto? Un propósito que va a ir encaminado a superar ese obstáculo. Muchachos, para que un objetivo funcione como, digamos que como criterio para el crecimiento empresarial, se debe de expresar en forma detallada toda la información que se va a contener dentro de ella. ¿Qué es lo que se espera lograr? Especificar las fechas límites de cumplimiento. ¿Cuándo se quiere alcanzar? ¿Cómo se debe de especificar las fechas límites de cumplimiento y describir qué tipo de mejora pretende alcanzar? Volvamos a la fábrica de las gaseosas. Digamos que esa parte delimitarían los tiempos para solucionar el tema de escasez de tecnología, ¿cierto? Porque dentro de las, digamos que dentro de las debilidades, tenían la carencia de la tecnología de punta. Esa escasez de tecnología y qué tipo de equipos se esperan adquirir para contrarrestar esa debilidad. Entonces, lo que busca dentro de los objetivos es una intención que sirva, digámoslo más fuerte, que evite el uso de esas generalidades como la no obtención de la tecnología de punta para la planta. ¿Por qué? Porque si no se obtiene una tecnología, un avance en esos procesos de las TICs, va a generar una empresa obsoleta, como les decía anteriormente. Entonces, ¿cómo se especifica
cuál es el proyecto puntual y cuáles son los resultados que no pueden ser medibles dentro de cada uno de esos objetivos. Por otra parte, dentro de esa planeación de los objetivos, es importante definir cuál es la congruencia que guardan entre sí para que haya un cumplimiento digamos que de la estructuración de esas debilidades. Por ejemplo, ¿cómo puedo adquirir esa nueva tecnología para dar solución a los problemas salariales? Porque también dentro de esa matriz que mencionábamos, dentro de las debilidades, inconformidad de los empleados con los salarios. Entonces, al adquirir una nueva tecnología, debo de capacitar a los empleados para el desarrollo, para el funcionamiento, para el control, para la operatividad de esa tecnología. Entonces, todo está discriminado para que sea un proceso indispensable y cómo adquirir esos equipos dentro de todo lo que tiene que ver en ese análisis detallado de la parte de la fábrica de las gaseosas. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones? Las organizaciones consecutivamente implican que los objetivos que sean a corto plazo son más fáciles de alcanzar. Por eso nuestra misión, nuestra visión empresarial, digamos que ya hay que reestructurarla porque ya se ha cumplido. Y que dentro de cada uno de los procesos que se van ejecutando, como son fáciles de alcanzar, dentro de esa misión debemos de plantear más objetivos a mediano plazo o a largo plazo. Y que hay uno decisivo que es para el cumplimiento de las metas a futuro y que van a facilitar la consecución de esos proyectos que se van a desarrollar a un tiempo estimado de X, Y, Z años en el mercado. Entonces, como ya tenemos ese cumplimiento de esos objetivos, ahora sí vayámonos a la parte de presupuestos. Y aquí es donde el presupuesto, como es esa inversión de operación que se define a corto, mediano y largo plazo, es la última etapa de esa planeación estratégica. Y es quizás la más aterrizada de todas las que se han visto hasta el momento. Muchachos, como yo les decía, los objetivos se pueden determinar a X, Y y Z años. Pero que debemos de determinar en cifras cuánto es el monto que se asigna a ese cumplimiento de cada uno de esos objetivos y que están planteados en todas las áreas de la organización para el funcionamiento de ella. Entonces, en el contexto en el que se desenvuelva la empresa, el modo en que se haya planteado la parte de la estrategia y todo el tipo de negocio que se desarrolle en la parte definitiva de llamado de ese ciclo presupuestal, como lo mencionan los contadores, cuáles son esas etapas de preparación y cuáles son esas etapas de elaboración. Y que allí van a obtener una amplia participación de personas internas que van a generar una formulación de proyectos, unas jornadas de discusión,
aprobación de propuestas, aprobación de alternativas de solución. Entonces, todo va a tener un control que va a estar ejercido para que se respete, para que se cumplan las cifras establecidas en cada uno de los presupuestos dentro de cada empresa. Entonces, esos presupuestos pueden ser corporativos cuando se establecen las asignaciones de esos recursos para toda la organización. Y claro, efectivamente, para cada uno de los departamentos, cuando se formulan para determinar en cada una de las áreas de las organizaciones. Entonces, cada vez que se vaya a fijar esos recursos, se deben de también asignar a cada una de las actividades los presupuestos que son muy útiles para medir el desempeño en la parte de los conjuntos, en la parte de las áreas de la organización, en la parte de la coordinación de actividades y cómo van a formular el proceso de disminuir gastos operacionales, administrativos, de materia prima en cada uno de los aspectos que se fijan esas responsables en las ejecuciones de las tareas. Ojo, evitar gastos innecesarios, insumos innecesarios, y que se pueda realizar un análisis de presupuesto más acorde con respecto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la organización y la vinculación con ese cliente. Yo creo que por allá ustedes vieron en la parte de emprendimiento ese modelo financiero. ¿O estoy equivocado, muchachos? ¿Sí lo vieron o no? Sí, señor. Ok. Perfecto. Bueno, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Listo, muchachos. Bueno. Entonces, este es el primer elemento que determinamos dentro de todo lo que tiene que ver la planeación dentro de lo que se ejecuta en los protocolos de servicio al cliente y en las áreas de cómo se diseñan las organizaciones para el cliente. ¿Cuál es el primer elemento, muchachos? ¿Quién nos recuerda? ¿Cuál es el primer elemento? ¿Y los objetivos, profe? No, Rafael. Recuerden que los elementos, el elemento número 1 es la planeación estratégica. Que los objetivos están dentro de la planeación estratégica. ¿Listo? Listo, muchachos. Bueno, entonces ya vimos el primer elemento. ¿Preguntas de ese primer elemento o todo queda claro? Perfecto, María. Perfecto, Manuel. Perfecto, Casey. Entonces, mire que esos elementos de la planeación estratégica son fundamentales y que debemos de conocer para la incorporación de ese cliente hacia las organizaciones. Esas estrategias de cómo vinculamos aún más al cliente en todo lo que tiene que ver con la empresa. ¿Por qué? Porque hoy
La razón de ser de toda empresa debe de ser el servicio al cliente. Vuelvo, lo repito. Hoy en día, la razón de ser de toda empresa debe de ser el servicio al cliente. Yo no sé si les conté una anécdota con una empresa que, digamos que no es una empresa, es un establecimiento comercial de comidas aquí en La Dorada, Caldas. Se llamaba Murras. Era una comida rica, muy, muy buena, pero tenían una atención exageradamente mala. Un día llegamos y nos sentamos a eso del mediodía y entre hablando, pues se nos pasó el tiempo y no nos dimos cuenta que ya llevamos 1 hora ahí sentados y nadie nos había atendido. Nadie se había acercado a la mesa a preguntar qué se les ofrece ni qué necesitan. Entonces, ojo con esto, muchachos. Vuelvo y lo repito. Hoy en día la razón de ser de toda empresa debe de ser el servicio al cliente. Bueno, muchachos. El elemento número 2 lo vamos a dejar para la próxima sección sincrónica, en donde vamos a tocar unas cositas de todo lo que tiene que ver ese círculo de la calidad en ese elemento número 2. Entonces, recordarles, el elemento número 1 es la planeación estratégica. Y que estamos hablando de esa parte de diseñar la organización para el cliente. Dentro de los protocolos del servicio al cliente. Muchachos, ¿cómo les fue con la actividad? ¿O cómo les ha ido con la actividad? Recuerden que tienen plazo hasta el día de hoy para subirla como, digamos que como una entrega tardía. Y hasta el 26 para que la entreguen con ese tiempo tardío. ¿Listo? Perfecto, María. Perfecto, Rafael. ¿Los demás? ¿Queda claro? Listo, muchachos. Bueno. Muchachos, no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Si no, pues para dejar la sección sincrónica hasta el momento. Y los que no pueden, los que no han terminado la evidencia de aprendizaje, pues la desarrollen. Y los que ya la terminaron, pues se relajen un poco. Ya con respecto a esa información. La próxima semana, pues estarán con otro instructor. Ya nos veremos en el mes de septiembre para dejarlos descansar un poco de Wilson Armijo. Nos vemos la primera semana de septiembre y continuamos con ese proceso de diseñar la organización para el cliente. ¿Listo, muchachos? No se les olvide la evidencia de aprendizaje. Bueno, chicos, deseándoles pues un excelente resto de noche, que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, instructor. Feliz noche. Con mucho gusto. Muchas gracias, instructor. Con mucho gusto. Hasta luego, que esté bien. Igualmente. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, habla con Patricia Estrella. Patricia, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios. Profe, Señora. qué pena molestarlo tanto. Hoy lo estuve llamando y pues a lo mejor estuvo ocupado, sino que le iba a preguntar lo de lo mismo, lo de la vez pasada, ¿sí sería que se pudo? Sí, claro, Patricia. Ya no pasa nada, ¿verdad? Sí, el día que yo le escribí, ya eso ya se Sí, había señor. hecho. Ya se había hecho. Vale, vale. Sí, porque estaba haciendo unos trabajos como medio desanimada. Yo dije, no, ¿qué tal ya esté por fuera? No, porque eso se tenía, digamos que la compañera ya lo iba a revisar para Ujú. empezar a enviar ese proceso de deserción, digamos que de deserción, de retiros voluntarios. Entonces, Sí, ya iba a mandarlos al acta al acta de deserción. sí. Afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo, Ay, sí. Ujú. afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo y se pudo hacer el proceso de retirar Esa digamos que esa petición. novedad. Sí, señora. Ujú. Ah, bueno, muchísimas gracias por colaborar. No, tranquila, Patricia, que es con mucho gusto y para eso estamos. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias. Que tenga buena noche. Hasta luego. Igualmente, Patricia, que esté muy bien. Feliz noche. Gracias. Bueno.